Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a una edición más de nuestro Jueves Turquesa, nuestro 27º conversatorio. Le damos una cordial bienvenida a nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como toda la Junta Directiva del Consejo Regional 24, Lima Provincias. Ya tenemos en sala para iniciar nuestra reunión del día de hoy, nuestra ponencia, al licenciado Manuel Peña Zapata. Él es enfermero asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Huaral, egresado a la especialidad de emergencias y desastres, quien nos va a presentar un tema muy interesante el día de hoy, que es atención de enfermería en pacientes politraumatizados en prehospitalario. Le escuchamos atentamente, licenciado Manuel Peña. Hola, buenos días. Buenas noches, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, le escuchamos. Listo. Bien, a todos, muy buenas noches. Agradeciendo la invitación una vez más en este conversatorio, en esta traspaso de información, de conocimientos, de experiencias en las cuales durante este 27 conversatorio creo que vamos adquiriendo y vamos aprendiendo cada día más, ¿no? Agradecer al Consejo Regional 24 Lima Provincias, del del Colegio de Enfermeros del Perú, ya a la decana, a su GEI, a todo su junta directiva, que estamos manteniendo esas ganas de seguir compartiendo muchas experiencias ante los licenciados hoy en día. Bien, entonces, hoy me ha tocado no tocar un tema importante, trascendental. Bueno, para los que no me conocen, soy enfermero de profesión, 14 años, 14 y 16 años ejerciendo en el área de emergencia, actualmente en el área de UCI. Trabajo en el Hospital San Juan Bautista de Huaral. Soy brigadista de intervención inicial de la Dirección Regional de Salud, ya preinstructor de formación de brigadistas, también de la Dirección Regional de Salud Lima, ya actualmente estoy como coordinador del servicio de emergencias en una clínica privada acá en la ciudad de Lima, la Clínica Viva. Entonces, con esto, mi presentación, voy a dar inicio a un tema muy importante, traspasando conocimientos que el día a día debemos de mejorar, ¿no? Debemos mejorar en el sentido de que nosotros tenemos, ¿no?, ese gran compromiso, esa gran vocación de ayudar a la persona en la emergencia súbita que se da, ¿no? El politraumatizado es uno de los pacientes muy críticos que recibimos en emergencia, que damos como primer auxilio cuando vamos ante una situación inesperada, ante un suceso. Tanto fuera del hospital, cuando sucede el evento, y también dentro del servicio hospitalario o cuando ya llega a un centro asistencial, ¿no? El equipo humano siempre debe estar preparado para poder afrontar todas estas actividades imprescindibles que se dan para poder nosotros actuar en forma adecuada, oportuna y eficaz, ¿no? Comenzamos con la primera diapositiva. Entonces, el politraumatizado, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Paciente que ha sufrido múltiples traumatismos, ¿no? Múltiples traumatismos
o lesiones orgánicas múltiples producidas en un mismo accidente, que puede tener repercusión circulatoria y o ventilatoria, ¿no? Puede ser afectado un órgano o muchos órganos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un politraumatizado, podemos estar frente a un polifracturado. Cuando hablamos de fractura, hablamos de hueso. ¿Cómo también podemos hablar de un politraumatizado visceral? Cuando hablamos de un politraumatizado visceral, hablamos que en nuestro cuerpo los huesos protegen muchas vísceras. Tenemos la cabeza, que protege el cerebro, ¿ya? Tenemos la caja torácica, o las costillas, como lo conocemos, que protege el pulmón y el corazón, y en el abdomen, ¿ya? No tenemos protección y tenemos solamente pared abdominal, que son protegidos, que encontramos órganos como el hígado, el vaso y los intestinos. Entonces, cuando tenemos este traumatizado, ya hablamos de un polifracturado que puede tener múltiples fracturas en el cuerpo, que puede tener múltiples lesiones viscerales, pues, en el cerebro, en el pulmón, en el corazón o a nivel de la cavidad abdominal. Y también podemos tener un politraumatizado mixto, ¿no? Que puede ser fractura y víscera, ¿no? Entonces, la gran magnitud de este evento traumático que se da a la persona hace que el tiempo en el cual nosotros vamos a actuar es imprescindible, ¿no? Siguiente, por favor. Es imprescindible porque la mortalidad es alta, ¿no? La mortalidad es alta y por eso se tiene que actuar en forma muy adecuada. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de cuántos, pues, personas tenemos politraumatizadas, ¿no? En el primer lugar, los accidentes de tránsito. Es la cuarta causa. Listo. Entonces, le decía que la mortalidad mayormente en estos pacientes es muy alta, ¿no? Muy alta. Y durante la primera hora tenemos un patrón trimodal, hablamos de la mortalidad. En qué fase pueden fallecer los pacientes, ¿no? Entonces hablamos de 3 fases. En la primera fase, el 15% puede fallecer en el lugar, ¿no? En segundos o minutos después del accidente, de acuerdo al impacto, de acuerdo al órgano lesionado, ¿no? Puede haber laceraciones cerebrales, de tronco cerebral, de médula espinal alta, lesiones cardíacas, ruptura de aorta, grandes vasos, y la supervivencia en la primera fase es baja, pues, ¿no? Mayormente cuando nosotros llegamos en el prehospitalario a atender a estos pacientes que han sufrido este politraumatismo, ya, entonces hace que la mortalidad en 15% de estos pacientes fallezca. La segunda fase hablamos de un 55 a 60%, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad, que se nos pueda morir, ¿dónde? En el lugar, en el traslado o en el ingreso a la unidad hospitalaria, ¿ya? Donde hay horas, ¿no? Hay horas que, inclusive después de pasar los minutos que ha sucedido el evento del politraumatismo, ya tenemos unas 30 minutos para nosotros poder identificar, trasladar, ya, pero el paciente, de acuerdo a la lesión, también se nos puede fallecer, ¿no? Por eso decía en la segunda fase, en el lugar del accidente, el traslado o al ingreso. El traslado que estamos llevando al paciente, ya le hemos dado la parte prehospitalaria, le hemos instalado nuestra unidad y estamos trasladando. Por más cerca que sea, tenemos 5 a 15 minutos que, que podemos llegar a un centro hospitalario
o puede ser de 30 a 1 hora, dependiendo de la zona donde ha sucedido el accidente. Y en esta fase se mueren 55-60%, ¿no? Inclusive ya en presencia del personal de salud, hematomas, sudorales, epidurales, ¿no? Golpes en la cabeza, hemotoras, golpes a nivel del tórax que pueden sangrar, ruptura de vaso, ¿ya? El paciente aparentemente no tiene ni una lesión por afuera, no ves ni un hematoma, no ves una herida, pero tú lo encuentras pálido. Entonces ahí hablamos ya de ruptura de vaso, hígado, laceración hepática, es decir, cuando el hígado está lesionado, fractura de pelvis o lesiones múltiples asociadas con hemorragias grandes, ¿no? Mayormente una fractura de pelvis por, por aplastamiento hace que rompa la arteria a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces eso haga que el paciente comience a sangrar internamente. El paciente puede estar hablando y cuando acuerda su estado de conciencia se va deteriorando y nos vamos dando cuenta pues que estamos frente a un politraumatizado con una lesión de arteria a nivel de la pelvis y al final se nos puede fallecer atendiéndolo en el lugar del accidente, en el traslado, de repente llegando al hospital, no estaba conversando contigo, pero rápidamente ya llega al hospital y ya llega a veces paro cardíaco. Y la tercera fase, que es ya un poco bajo, de 15 a 20%, es la mortalidad en el hospital, ¿no? Puede ser en días o semanas, ¿ya? También puede ser por una sepsis o facha orgánica, y hay en otros casos. Entonces, si nosotros vemos este patrón trimodal, vemos que en la segunda fase el 55 y al 60% es importante, ya es una mortalidad alta, un gran porcentaje. Es por eso que en estos casos, vamos pasando a la siguiente diapositiva, entonces en estos casos nosotros debemos estar preparados para poder al momento de abordar al paciente, ¿no? Abordamos al paciente y tenemos que meternos en la cabeza que paciente, como le digo, puede estar hablando, puede estar conversando, aparentemente una lesión, pero yo tengo que pensar que puede ser una lesión interna, ¿ya? Y no debo confiarme. A veces nosotros un politraumatizado lo queremos bajar de la ambulancia en silla de ruedas, ¿ya? Lo que es algo catastrófico, ¿no? Y en lugar de ayudarlo, es que lo vemos bien, ¿no? Lo vemos bien al paciente y lo queremos bajar. Siguiente, por favor, Sujei. Entonces, eso hace que nosotros tengamos el periodo crítico o la hora de oro. Entonces, hay que establecerse bien, acuérdense, vamos haciendo una recapitulación, que el paciente politraumatizado no es politraumatizado o polifracturas, no, no, tiene varias fracturas, es un politraumatizado. Listo, ese es un paciente. El paciente también tiene polivisceral, que quiere decir que tiene varias vísceras lesionadas. O también puede ser ambos, huesos con vísceras. Eso nos permite que nosotros tengamos 3 fases. Una primera fase ya crítica, que se llama el paciente, la segunda y la tercera. ¿Ya? Entonces, hablando en todo esto, entonces nosotros siempre ustedes van a hablar la hora, el periodo de oro, la hora latina, el periodo crítico, la hora de oro, que corresponde al tiempo en la cual yo voy a abordar a mi paciente, voy a tener un traslado óptimo y una atención oportuna llegando al centro asistencial. Entonces, este periodo crítico o la hora de oro es un tiempo que media entre el momento del accidente y los cuidados definitivos, ¿no? Acuérdense, cuando vamos nosotros a auxiliar a esta persona, mayormente a veces la ambulancia, tenemos SAMU a nivel nacional, en otros casos no hay SAMU, tenemos las ambulancias hospitalarias o de cada institución, ya que sale también a atender los accidentados. Tenemos las ambulancias de los bomberos, ¿ya? Después tenemos en otro grado al serenazgo y tenemos otro grado a la Policía Nacional.
Entonces, el tiempo periodo crítico o la hora de oro son los 10 minutos, como dice latino platino. Tiempo que mide entre el momento del accidente y los cuidados definitivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente politraumatizado que salió inyectado, ¿ya? Inyectado quiere decir que salió disparado, puede ser un auto, se dio vuelta a campana y salió inyectado, este paciente puede tener lesión de acuerdo cuando sale inyectado, con qué choca. Por eso es si nosotros trabajamos en la parte prehospitalaria, que somos bomberos, trabajamos en SAMU, es muy importante, ¿ya? Saber, ¿ya? Desde dónde estoy encontrando a mi paciente, ¿ya? En dónde encuentro a mi paciente, de dónde se lesionó, ¿no? Yo puedo encontrar a un paciente a 10 metros del auto, a 5 metros del auto, a 2 metros del auto, o debajo, encima del auto. Es un dato muy importante cuando nosotros llevamos un paciente a un centro asistencial. También, si la volcadura fue en pavimento, fue en una pista, o la volcadura fue sobre arena, fue sobre tierra, sobre área rocosa. Ustedes saben, cuando más dura es la superficie, mayor traumatismo va a tener el paciente, ¿no? Entonces, por eso decimos tiempo que mide entre el momento del accidente y los cuidados definitivos. Cuidados definitivos, lamentablemente, pues lo vamos a dar en un centro asistencial, ¿no? El, el abordaje en la parte prehospitalaria, cuando yo me abordo al paciente fuera del hospital, sea en el lugar del accidente, yo doy cuidados iniciales, ¿no? Para poder trasladar, instalar y garantizar que ese paciente llegue a un centro asistencial ya en óptimas condiciones de traslado. No que le voy a decir que con una vía que le ponga yo voy a salvarle la vida. No es así, ¿no? Los tratamientos definitorios los damos en el centro hospitalario. Entonces, lo que siempre tenemos que tener en esa regla de oro es, si no se controla la hemorragia, ni se restablece la oxigenación de los tejidos, se agotan las probabilidades de supervivencia del paciente. Entonces, es por eso que siempre nosotros cuando moramos un paciente vamos a hacer el famoso ABC. Seguimos el ABCD, ¿no? Para dar la supervivencia en el paciente. A veces nos preocupamos demasiado en un sangrado cuando de repente el paciente no puede respirar porque no está en una posición adecuada, tiene el cuerpo extraño, otras varias cosas que puedan presentarse en el momento del accidente. Algunos de los pacientes tienen menos de una hora para recibir asistencia, mientras que otros disponen de un periodo más prolongado. Eso es de acuerdo también a la habilidad del evaluador, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Podemos tener pacientes que están conversando, hablando, y cuando acuerdo dejaron de hablar, se pusieron pálidos, ¿no? Dentro del periodo crítico, la atención prehospitalaria en el sitio del accidente debe circunscribirse a los 10 primeros minutos si el paciente está crítico, lo que algunos autores definen como los 10 minutos platino, ¿no? Yo tengo 10 minutos en el lugar del accidente para yo poder determinar. Listo, ¿qué hago? Lo inmovilizo, le pongo una vía y lo traslado. Ideas claves que pueden tener en cuenta. Las actuaciones en el periodo crítico condicionan la supervivencia y la morbilidad posterior. Sí, lamentablemente, pues no. El ir a tener al paciente en el lugar del accidente, ya tenemos situaciones de estrés. Uno, porque el paciente puede gritar, ya. Están las personas ajenas que te miran, ya. O de repente, si no hay personas ajenas, ya, de repente es el área donde estás dando la primera atención inicial del politraumatizado. Y eso condiciona la supervivencia a veces, muchas cosas, ¿no? Acuérdense, cuando más escuchamos, menos hacemos. ¿Por qué? Porque siempre nos van a poner en duda, ¿no? Lo que vamos a hacer.
Otro es priorizar vida, funcionalidad y estética, ¿no? Cuando hablamos que queremos de priorizar la vida, creemos que, acuérdense, tener presente que la vida es, conservar la vida es lo principal que vamos a dar atención al paciente. La funcionalidad de quién, de todo, ya que siga funcionando los principales órganos que me van a dar o me van a garantizar un buen funcionamiento de mi cuerpo en recuperación. Nunca olvidarse de la oxigenación, nunca olvidarse del corazón, del daño neurológico que pueda tener. Y la estética mayormente en el momento de dar la atención, ¿no? La evaluación primaria es la clave para detectar y tratar las lesiones que amenazan. O yo tengo que ser muy persuasivo para identificar este paciente no tiene ni una herida, pero está con mucha somnolencia, lo encuentro pálido. Ah, yo tengo que pensar que ese paciente está con una lesión visceral, ¿ya? Una lesión de vaso, puede ser un neumotórax, puede ser una lesión de hígado, una explosión intestinal o de vejiga. Tengo que pensar cualquier cosa, ¿no? Por eso es clave, la evaluación es clave. No se debe retrasar el traslado, puesto que también es casi siempre hospitalario, ¿no? A veces, no, voy a buscar en la vía para poder recién subir a la ambulancia. No, nada, no estoy retrasando el traslado. No le encuentro la vía a un paciente con politraumatización, tiene mucho dolor y los accesos venosos a veces son difíciles, ¿ya? Entonces, lo inmovilizo, lo subo a la ambulancia y lo traslado. Si en la ambulancia en el camino puedo conseguir un acceso venoso, listo. Y eso va a depender también del tiempo que tengo mi centro asistencial. Si yo sé que mi centro asistencial está a 1 hora, 2 horas, yo tengo que instalar un buen tratamiento antes de partir. Pero si está que está a 15 minutos, a 10 minutos, a 30 minutos, entonces yo lo inmovilizo y lo subo a mi unidad y lo traslado adecuadamente. La ausencia de diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación de medidas terapéuticas. ¿Y qué puede ser? Pero si es esto, no. Acuérdense, ustedes, todo paciente politraumatizado se actúa igual. Así el paciente puede estar inconsciente o consciente. No desatener sufrimiento psíquico y dolor, ¿no? El dolor es el peor signo que puede tener el paciente. Tengo que calmar el dolor. No voy a poner una morfina, una petina en ese momento, en la parte prehospitalaria. Eso lo hago en la parte hospitalaria. No, tengo que calmarlo, tengo que ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sufrimiento psíquico? Porque piensa que se va a morir. Y el dolor es por los golpes que ha tenido. Entonces nosotros podemos disuadir, tranquilizarlo, hablarle a mi paciente, tranquilo, te voy a ayudar. Y no me despego del paciente, una de las cosas que siempre debemos tener presente. Paciente politraumatizado, ya, puede estar hablando, pero se puede estar durmiendo. Señorita, tengo sueño, me voy, me desvanezco. Tranquilo, respira, háblale. Hay que mantenerlo ya conversando. Y es la única forma que yo puedo saber que mi paciente no se está descompensando, ¿no? Y siempre tener en cuenta el principio de primum nonum, ¿no? Primordial hacerlo primero, de acuerdo a las características o el evento sucedido. Siguiente, por favor. Entonces, estas pequeñas ideas claves nosotros siempre lo vamos a tener eh, siempre presente. Una de las consideraciones que siempre también debemos de tener frente a un politraumatizado en la intervención prehospitalaria o intrahospitalaria, fuera del hospital, en el hospital, son la seguridad de la escena, ¿ya? Y esto es muy importante en la seguridad de escena para yo poder actuar. Que mi escena donde voy a intervenir sea segura, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener precauciones universales. Las guantes, hoy en día, pues, es algo que no debemos de dejar de usar a atención de un paciente. Las gafas de protección por las salpicaduras de muchas secreciones, ya hemos tenido pandemias en las cuales las secreciones volátiles nos ha contagiado, pues la protección ha sido uno de los otros instrumentos que no ha podido contrarrestar esta
esta epidemia, este contagio, ¿no? Tanto para el paciente como para nosotros, o para la víctima, ¿no? Las máscaras de protección, los cascos, calzado de suela dura y ropa de intervención, pues, ¿no? Acuérdense que yo voy a trabajar en una ambulancia, pues no tengo que trabajar con ropa que me permita yo friccionar un poco y que no se rompa, pues, ¿no? No voy a ir con mi uniforme de repente el asistencial a poder intervenirme. Acuérdense que politraumatizado tenemos que proteger la cabeza, ¿no? Entonces, eso permite que nosotros podamos actuar adecuadamente. La seguridad de la escena siempre lo vamos a dejar al- a las personas que nos puedan ayudar para poder actuar, tenemos la policía, ¿ya? Y también cuando en zonas difícil acceso tenemos el equipo de rescate que los bomberos nos ayudan bastante, la parte prehospitalaria. Seguridad del paciente, pantalla de protección, mantas, nunca se olviden, ojo, el paciente hipotérmico va a tener frío. No, pero sí, está hipotérmico porque tiene frío porque está hipotenso y no lo abrigamos. Hay que abrigarlo, hay que poner en mantas, ¿no? Y algunos instrumentos de extricación rápida, ¿no? Para poder inmovilizar y poder trasladar. Siguiente, por favor. Entonces, el método que nosotros debemos de emplear en todo paciente politraumatizado es indispensable seguir el manejo de evaluación, ¿ya? Y de manejo de evaluación de todo paciente en manejo iniciales que incluye evaluación primaria y soporte vital, evaluación secundaria, reevaluación continua, tratamiento definitivo, ¿ya? Entonces nosotros, paciente politraumatizado, ojo, son horas que tengo que observarlo. No es porque, uy, está conversando, ¿no? Está, este, está dialogando. ¿Ya? Entonces la evaluación primaria y soporte vital es imprescindible. La evaluación secundaria reevaluamos continuamente, ¿ya? Y el tratamiento definitivo, ¿no? El manejo de los pacientes se basa en aplicar sistemáticamente los principios del ABCDE, ¿no? Que vamos a ver. El ABCD se aplica para todo paciente, ¿ya? Pero voy a incidir más en la atención de los pacientes politraumatizados. Nunca olvidemos, primero el A, ¿ya? A veces tenemos pacientes politraumatizados y sigo incidiendo, ¿no? Que llegan a las unidades hospitalarias y lo primero que están desesperados es romperle la ropa, sacarle la ropa, ¿ya? Y a veces no tenemos las tijeras adecuadas y obvio estamos pidiendo minutos adecuados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el ABCD es algo importante, ¿no? Y el ABCD, pues, nos enseñan en la pre, nos sigue enseñando en los cursos de capacitación y nunca debemos olvidar, ¿no? Entonces, corresponde a la versión primaria y soporte vital. El A, B, C, D, E, ¿no? Vía aérea, control de columna cervical, nunca se olviden. Ya, acá discrepo mucho a veces con muchos colegas, a veces el paciente llega inmovilizado la columna cervical, viene en una tabla rígida, con su inmovilizador cervical, con collarín y todo, y nosotros decimos, oye, pero a su tanto las traído así, y el paciente está hablando, no le duele el cuello, nada. Entonces, como que no valoramos el trabajo que hace la parte prehospitalaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son protocolos que nosotros debemos de seguir. Inclusive nosotros no podemos, al paciente si llega inmovilizado, es porque ellos han visto el momento del accidente. Y ellos han evaluado y ellos han considerado que puede tener una lesión, ¿ya? Traumatológica, cervical o visceral. ¿Ya? Entonces, esa es la vía aérea y control de columna cervical, que es muy importante. B es la respiración, el paciente respire, ¿no? ¿No? Elevar el mentón, si el paciente no respira bien, no está durmiendo. Control de hemorragia y soporte circulatorio, acuérdense, no hay que olvidarnos eso.
¿no? Entonces yo tomo mi pulso está débil, este paciente está sangrando por algún lado, no tiene una herida visible, listo, hay que ver. El déficit neurológico, ¿no? ¿Cómo lo evalúo? Con la escala de Glasgow, despierto, me responde, no me responde, ¿no? Si el paciente no me responde, ya estoy pensando en algo neurológico, un golpe, un hematoma subdural, intradural, por golpe, edema, todas esas cosas, ¿no? Y la última, que es la exposición del paciente, yo para poder determinar, repete una lesión, ¿no? Entonces ya en la exposición del paciente yo puedo prevenir, ¿no? Eh, ya tiene una herida, ¿no? Pero a veces queremos buscar, nosotros llegamos el paciente a la unidad hospitalaria y ya estamos. Entonces, inclusive cuando yo me voy a la parte prehospitalaria, yo tengo que aplicar mi ABCD. Siguiente, por favor. Entonces, eso permite que yo tenga un adecuado conocimiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un accidente de tránsito. No he hablado mucho de los accidentes de tránsito, los más clásicos hoy en día, con esta pandemia, el que menos se compró su moto lineal, que es un instrumento, un vehículo fácil, rápido, económico, ¿ya? Entonces, donde lamentablemente pues han aumentado los accidentes en moto, ¿no? Los accidentes automovilísticos, bueno, en tiempo de pandemia no había, ya estamos retomando una vida, esta cuarta ola que nos está acaeciendo, nos está atacando, no es mucho como fue las primeras y segunda olas que había restricciones sociales que nadie salía, ¿no? Entonces, por eso los accidentes y las mototaxis son peligrosísimas, peligrosísimas, ¿no? Es un, inclusive teniendo todos los aditamentos que nos pide una moto, ¿no? Casco, rodillera, codera, ¿no? Pero a veces son muy peligrosas. Siguiente, por favor. Entonces nosotros, cuando vamos a evaluar la parte prehospitalaria, nosotros siempre tenemos que evaluar la cinemática del trauma. Un ratito, ahí nomás. Entonces, ¿cómo yo hablo de o sea, la atención prehospitalaria? Es lo que le decía en el inicio, ¿no? Si yo trabajo en una ambulancia, si yo trabajo en los bomberos, si yo trabajo en Serenago, en una unidad móvil, ¿ya? Yo tengo que eh, atender a mi paciente y yo lo primero tengo que, cuando voy a abordar a mi paciente, es evaluar la cinemática del trauma. La cinemática quiere decir qué es lo que sucedió, ¿no? ¿No? Entonces, información valiosa para predecir el tipo de daño del accidentado, ¿no? ¿No? Entonces, miro, salió eyectado, o sea, se volcó en arena, se volcó en pavimento, se volcó en tierra, se volcó metros abajo, y de repente yo llego ya, los pobladores llegaron antes y ya lo sacaron a la orilla. Yo tengo que mirar cómo fue, cómo se dio, porque el paciente, acuérdense que puede estar hablando, ¿no? Entonces, a manera de experiencia, eh, eh, un accidente un accidente en Acos que hubo aproximadamente hace 2017, si no me dejo mentir, ¿sí? O en Pacaraos. Un camión con una tolva llevaba escolares, este camión se volcó. Eh, Acos está aproximadamente a 1 hora de Huaral, ¿ya? Pacaraos está a 1 hora y 30 más, ¿ya? Entonces, las ambulancias de la periferia no se abastecían, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Salimos al encuentro de los pacientes, pues, ¿no? Para poder, atenderlos. Y, y yo me acuerdo que en una ambulancia venía una niña de 14 años adelante, sentada, ¿no? Y yo le pregunto, ¿dónde ibas, no? Yo en la tolva. ¿Qué te duele? Estaba hablando, ¿no? Me duele el abdomen, no tenía aparentemente ni un rasguño, solamente una pequeña laceración en la frente, ¿ya? Entonces, y yo le dije,
¿Y cuántos metros te has volcado? Uy, 50 metros aproximadamente. Entonces, lo primero que hice, ¿sabes qué? Bájate de ahí y sube acá a la ambulancia, y yo le eché una camilla. Le eché una camilla, le puse una vía periférica y aseguré su traslado. En el camino la paciente me iba, por eso es que es importante verificar la cinemática, es decir, qué tanto ha sido la caída, qué tanto ha sido el golpe, qué tanto ha sido el impacto, ¿no? Para yo poder atender, ¿no? Y para terminar, yo la traje a esta paciente en la camilla y en la ambulancia, le puse una vía, y alguno me dice, oye, tú que al final has traído una paciente que viene conversando. Sí, pues viene conversando, pero acuérdate que es algo, es una caída de tantos metros, y la niña yo no la veo muy bien porque por rato se ponía un poco quejumbrosa, pero ya cuando llegó al hospital llegó un poco pálida, ¿no? Le tomaron ecografía, ruptura de lesión visceral a nivel del hígado, ¿no? Ya comenzó a hacer hipotensión, ya tuvieron que entrar a sala, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, ¿no? Si uno no identifica la cinemática, no puedes valorar el daño que puede haber, ¿no? Oh, A veces, sí, mi amor, mi beso, qué hermoso lo has pintado, lo has Mami, si pegado. quieres, a veces cuando nosotros evaluamos un paciente, lo evaluamos, se está hablando, sí, sí, bueno, sí, pero nosotros tenemos que evaluar siempre cómo ha sido el golpe, cómo ha sido la caída. Eso es muy importante, valioso. Entonces, teniendo esta información, ya yo estoy en la parte prehospitalaria, se establece una situación timodal de muerte causada por el trauma, y de acuerdo a ello, la muerte causada por lesiones puede ocurrir en uno de los siguientes 3 periodos de tiempo. O sea, ya hemos dicho los 3 periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, es importante cuando ustedes salgan a tener una... El señor Manuel, está apagado su audio. Ya. Ahora sí, disculpa. Donde se mueren más los pacientes, donde hay mayor mortalidad en la segunda fase, ¿no? Lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Tenemos 3 fases trimodales: la primera fase precoz, la segunda fase y la tercera fase. La segunda fase es un 55-60%. Entonces, esto hace que el equipo que aborde este paciente conozca, ¿no? Conozca lo básico, ya que ante un politraumatizado en la parte prehospitalaria básica yo tengo que evaluar la cinemática del trauma. ¿Qué entendemos por cinemática del trauma? No se olviden. ¿Qué es? El impacto, la fuerza, la distancia de golpe que ha tenido esta persona. No, sí se volcó con la bicicleta, ¿no? Se volcó con la bicicleta, pero así está, así. No creo. Bueno, ahora sí en una bajada, pues, ¿no? Que la bicicleta da la velocidad y ¡boom! Se da un guantito. No, se cayó dos peldaños de la escalera. Pero un 2 peldaños de la escalera, no creo. Se rodó todas las escaleras. Importante. No se cayó de un segundo piso. Listo. Cuando se cayó a tierra, se cayó a un muro, se cayó a cemento, se cayó. Eso es muy importante para yo terminar siempre la cinemática, la probabilidad de que paciente podamos estar frente a ello y poder actuar en forma mesurada. Les vuelvo a repetir, el paciente puede estar hablando, ¿no? Bien, entonces las decisiones que toma toda persona al evaluar el politraumatismo tiene importancia vital para clasificar el accidentado y entablar atenciones inmediatas. Siguiente, por favor. Entonces, es tan importante eso, ¿no? La etapa. ¿Sigue? Entonces, en esta evaluación primaria, tener en cuenta los siguientes principios básicos. La atención del paciente debe ser inmediata. Bueno, sí, pues nuestro sistema de salud todavía no garantiza llegar oportunamente, ¿no? Salvo en algunos distritos localizados, donde podemos tener SAMU, bomberos,
¿ya? Debe ser prioritaria, ¿ya? Sobre su extracción, cuando el paciente queda atrapado. Todo paciente inconsciente es considerado que ha sufrido una lesión cervical, dorsal, también, ¿ya? Inconsciente o cerebral también. Movilizar al paciente solo si se cuenta con el personal y equipamiento necesario. Este es importantísimo, ¿ya? Yo voy a tener un accidente de tránsito, no solamente voy a salir con mi maletín de primeros auxilios, tengo que llevar mi tabla rígida, básico, y mis inmovilizadores cervicales. ¿Ya? Yo no voy a ir con mi, solamente, vamos a tener una emergencia, salgo con mi maletín, listo. No, ojo, ya tiene que ir con todo, ya sabe a qué me estoy atendiendo, ¿no? Movilizar al paciente solo si se cuenta con personal, lo que hemos dicho, concentrar la atención en la permeabilidad de la vía aérea, asegurar una ventilación y circulación eficaz, ¿no? El paciente puede respirar bien, ¿no? Ponerlo de costado, o sea, hay diferentes mecanismos nosotros para poder, una hiperextensión de la cabeza para que ingrese el aire mejor. Hay varias técnicas, ¿no? Y la circulación, tomando el pulso, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Listo, ¿no? Volvemos a tener la imagen. Dale siguiente, por favor. Entonces, y acá ya ponemos el triaje que siempre queremos tener también en la atención prehospitalaria en politraumatizado. El triaje ya sabemos que es el método de selección y clasificación de pacientes de forma rápida, ¿ya? De acuerdo al beneficio esperado en la atención, dando prioridad a aquellos pacientes graves pero recuperables. Sí, pues, ¿no? Entonces, suena un poco crudo, puede ser un paciente volcadura, con exposición de masa encefálica, ya, pero que todavía está vivo, o sea, es una prioridad que ya no es recuperable, pero a veces, ¿no? Si tenemos otros pacientes que inmovilizar, vamos, si no, vamos, dale con ellos, y nada, pues, ¿no? O sea, la vida, la preservación de la vida es primordial ante todo, pues. Entonces, en este triaje se pueden presentar dos escenarios, ¿no? Cuando sobran recursos o con falta recursos, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos en la parte prehospitalaria a atender una emergencia o un suceso, o estamos frente a un proceso politraumatizado, ¿ya? De repente cuando nos sobran recursos, cuando no identificamos bien la emergencia, ¿no? A manera de experiencia, el despistaje de San Martín de Porres en la curva del Diablo de Pasamayo, ¿no? Llegamos, sin mentirles, 20 a 30 ambulancias a nivel de Huaral, Chancay, Samo, Lima, bomberos, ¿ya? Donde los pacientes, las personas, los politraumatizados estaban en un lugar inaccesible, ¿no? Donde había que estar bajando con helicóptero, era inaccesible para subir. Entonces, ambulancias sobraban. ¿Faltaban recursos? Sí, ¿no? Porque la única forma más rápida de evacuar a esos pacientes era por la vía aérea, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros salgamos también hay que tener bien en cuenta qué es lo que voy a necesitar y a dónde me estoy dirigiendo. Es por eso también que cuando nos avisan de una accidentazo tenemos que tener presente varias cosas, la llamada, el lugar, ¿no? Eh, ¿Qué evento ha sido? Auto, este hecho un vago, un bus, camión. Sí. Siguiente, por favor. Entonces, no van a sobrar recursos, sino va a faltar recursos, ¿no? Entonces, en la parte prehospitalaria, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es la estabilización del paciente, la medida ya de cómo vamos a poder trasladar a este paciente, y esto permite que tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, si tiene una inadecuada ventilación por herida torácica, si el paciente puede presentar un paro cardiorrespiratorio,
o el paciente está con TEC con descenso de nivel de conciencia. Se golpeó la cabeza, ya, y su estado de conciencia va deteriorando. Son que debemos tener en cuenta. Vía aérea, no se olviden, ventilación, ya, circulación, que el pulso sea firme, o sea, ya débil. Un pulso débil nos permite que nos indica, disculpe, que el paciente está sangrando. No es un sangrado visible, puede ser un sangrado interno. ¿Ya? Y un paciente que está conversando y cuando acuerdan se va deteriorando y el único hematoma que tiene es en la cabeza, yo puedo pensar que este es un paciente que está con un problema neurológico que puede estar haciendo un hematoma subdural, un edema, en otras cosas. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esto nos permite. Entonces, la evaluación primaria y soporte vital hacen ya que se deben realizar simultáneamente, ¿no? Voy evaluando la vía aérea, voy instaurando, ya voy a poner el soporte vital, ¿no? Le pongo oxígeno, voy bien. Cuando se viene el ABCD. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya estamos en la parte, ya hospitalaria, ya el paciente nos está llegando, o vamos a instaurar, ¿ya? Vamos a ver siempre el ABCD. Ya no se olvide, el ABCD. ¿Ya? El A determina el estado de la vía aérea. ¿Ya? Y también me puede suponer una lesión cervical cuando el paciente no pueda respirar. Causa de una obstrucción. ¿Ya? Inconsciencia, cuerpos extraños, traumatismo maxilofacial severo, o un trauma laringotraqueal, ¿no? Cuando está alterada la vía aérea. También me puedo sospechar una lesión cervical, traumatismo múltiple, nivel de la columna, también hablamos de inconsciencia, o también hablamos de un traumatismo cerrado por encima de la clavícula, ¿no? La clavícula por encima de la clavícula a nivel del cuello, lado ahí, podemos tener un traumatismo cerrado por encima de la clavícula y puede estar sangrando el paciente, ¿no? Entonces eso no puede dificultar que esta vía aérea o que el paciente pueda respirar adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces ya estamos hablando del A. Acuérdense, si el paciente, la parte pre y intrahospitalaria, yo hago el A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, como control cervical, apertura de la vía aérea, elevación del mentón y elevación mandibular. Desobstrucción, puede ser una limpieza digital o aspiración con una cálula rígida, ya acuérdense, paciente ya que está inconsciente o está consciente, podemos decir que abre la boca, o ponemos un tubo de mayo, tener mucho cuidado, paciente que puede estar frente a un problema neurológico, un sangrado a nivel del cerebro, puede comenzar a convulsionar, a decorticar, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta nosotros. La cánula rígida es una cánula de aspiración dura que permite que el paciente cuando cierre la boca no muerda la sonda. Normalmente la sonda de aspiración que hacemos nosotros comúnmente, una cánula rígida te permite que entre y aspire adecuadamente. Mantenimiento de la permeabilidad de las, ya con cánulas orofaringeas y aislamiento, ¿no? Una intubación traqueal o una tricotilotomía a nivel de la tráquea, o también una mascarilla laríngea que también nos ayuda. Entonces ya tenemos que intubar al paciente ya cuando la vía aérea no es permeable. Siguiente, por favor. Vamos, siguiente. ¿Ya? Entonces, también una indicación es que cuando el paciente debe ser intubado, un politraumatizado llega y cuando yo puedo ser intubado con el grado de menos de 8, ¿ya? No responde, ¿ya? Un TEC grave, ¿ya? Traumatismo encefalocraniano grave, ¿ya? Un grado 8 es un traumatismo encefalocraniano grave,
Agitación extrema, el paciente se agita demasiado. ¿Qué más? Con inestabilidad hemodinámica, la presión es inestable, ¿ya? Hay hipoxia a pesar de oxígeno o altos fluidos, ¿no? Le ponemos oxígeno, recuperamos presión, pero sigue, no hay una buena perfusión tisular, el paciente sigue saturando bajo, fatiga respiratoria cuando hay una hiperventilación, y a veces también una quemadura inhalatoria, ¿no? Entonces también ya es una indicación de una intubación endotraqueal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todas las unidades sobre la vía aérea son muy adecuadas, ¿no? ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que el collarín cervical no garantiza por sí solo la correcta inmovilización cervical. ¿Ya? Acuérdense eso. Coloco el collarín cervical y tengo que colocar ya mayormente mis inmovilizadores de cabeza, ¿no? Esos ladrillos que normalmente lo llamamos a veces para poder trasladar. Y cuando estoy en el paciente tengo que asegurar, ya, porque a veces con los movimientos queremos poner de costado, queremos tirar la ropa y a veces no cuidamos ya la inmovilización cervical. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, ya nosotros la ventilación y respiración, ya hay que tener en cuenta si el paciente respira o no respira, evaluar el tipo de respiración, una respiración polínica, que ya respira demasiado, ¿no? Hay que inspeccionar, hay que palpar heridas, contusiones en el cuello, en el tórax, que me puedan decir que algo está fallando en la parte respiratoria, crepitación laríngea, puede ser una ruptura, desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, elevación asimétrica, todo eso me dice que el paciente no está respirando adecuadamente. Yo tengo que instalar un acceso ventilatorio. Siguiente, por favor. Siguiente. No. Y las lesiones potencialmente graves, tenemos el tórax inestable, ¿ya? Un hemotórax abierto, un hemotórax a tensión, un hemotórax masivo, manejo, oxígeno suplementario siempre, ventilación adecuada, ¿ya? Ventilación mecánica cuando ya tiene intubación, hacer un drenaje torácico y siempre mantener la pulso o la oximetría de pulso que no tienen que tener en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Un monitor de atención. Dale, siguiente, dale, por favor. Ahora tenemos taquicardia, está hipotenso, hay ausencia muy vesicular, hay matriz la percusión, tratamiento, reposición rápida de líquido, oxígeno alto flujo y traslado usante o realizarle un drenaje, ¿no? A veces cuando estamos identificando ya que el paciente por la cinemática a veces se ha golpeado el tórax fuerte y está sangrando. Siguiente, por favor. Ya estamos, bueno, hablamos de la A, vía aérea, B, la parte respiratoria, ya tenemos que instalarla, y tenemos la C, la parte de la circulación y control de hemorragia, ¿no? Evaluar el estado hemodinámico, pulso, no se olviden, llenado capilar, no nos olvidemos, el aspecto de la piel, la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio, la alteración del nivel de conciencia y las hemorragias externas que podemos saber. Entonces, como manejo, ¿qué tenemos? El control de hemorragia. Hay que tener en cuenta que nosotros a veces nos fijamos demasiado cuando el paciente está sangrando a la parte externa y le damos poca importancia a la parte interna. Un politraumatizado, acuérdense, si no tiene una lesión abierta, ya, entonces puede estar sangrando internamente. ¿Y cuál es mi indicación? Que ese paciente está sangrando internamente, lo único es su pulso, ¿no? Hay taquicardia, sí, taquicardia, a pesar que le he puesto para el dolor. Entonces me está indicando que está sangrando internamente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que controlar la hemorragia, un acceso venoso periférico, vía intraóseo, porte volumen. Ya, ya le hemos dicho, paciente que y si está hipotenso,
ya los accesos venosos se hacen difíciles, entonces siempre hay que pensar en una vía intraósea, ya, porque hay que reponer los volúmenes, detectar y tratar el taponamiento cardíaco en algunos casos y en la monitorización electrocardiográfica de una derivación, ¿no? Que el paciente tomaría un electrocardiograma para ver qué alteración pueda tener por déficit de volumen, déficit de potasio, a veces, entre otras cosas que puede suceder después de un politraumatismo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ya estamos en la C. Ahora la A, B, C, ya hay que ver eso, no tenemos y vamos evaluando y vamos instalando. Vamos evaluando, vamos instalando, vaya. Siguiente, por favor. Ya. En el politraumatizado debe suponerse siempre que la hipotensión es causa por hipovolemia. En tu cabeza. ¿Y qué es la hipovolemia? Es la pérdida ¿no? Entonces, todo paciente politraumatizado que sufre, ¿ya? Que se encuentra frío, pálido, sudoroso y taquicárdico, se encuentra en shock, mientras que no vas a demostrar lo contrario. Acuérdense, esos tienen que tener siempre presente eso, ¿ya? Todo paciente que tenga frío, pálido, sudoroso, taquicardio, está en shock, ¿ya? Mientras no se muestre lo contrario. Siguiente, por favor. ¿Ya? Los factores de confusión, pues tenemos la edad, los atletas, el embarazo, las enfermedades previas, los fármacos dispositivos que pueda tener tomar el paciente, ¿ya? Y tiempo entre lesión y tratamiento, ¿no? Y también otra de las cosas también que que tuve la oportunidad de tener es un paciente en estado de ebriedad. Pues, en estado de ebriedad el paciente no quiere estar en la camilla, quiere caminar, ¿no? Hasta que se deteriora el estado de conciencia ¿no? Y ahí ya volvemos a casos mayores. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces la hecho hemorragia lo podemos clasificar en 4 fases, ¿no? Cuando es pérdida mayor de 750 aproximadamente, de 700 a 1,5 litros, de 1,5 litros a 2 litros y mayor de 2 litros, ¿no? Yo puedo, acuérdense, paciente taquicárdico de 100 a 110, lo puedo tomar como referencia, de 110 a 120 está perdiendo más, de 120 a 140 y un paciente con más de 140 quiere decir que está sangrando aproximadamente más de 2 litros. ¿Qué más? Por la presión arterial. Ya mira, en clase 1 ya perdió, en la clase 2 ha perdido hasta casi 1 litro, pero todavía la presión está normal, ¿ya? Los pulsos, el pulso radial sigue normal mayormente, y a partir de la clase 3, que pierde 1,5 litros, recién se vuelve débil, y en la clase 4, más de 2 litros, ya casi está ausente. Es el llenado capilar que es muy importante, ¿no? Normal, retardado, muy retardado y ausente, ¿no? Cuando se llena el capilar, la frecuencia respiratoria también hay que tener en cuenta, 12 a 20, 20 a 30, 30 a 40, mayor de 40, ¿no? El paciente que comienza a jalar más aire, lo normal está polineico, ¿no? Y el estado de conciencia, pues está normal, clase 1, clase 2, pues está ansioso, oye, el paciente es ansioso, está tranquilo, pero no sé qué pasa. Paciente confuso, clase 3, y el paciente ya es cuando está en estado de coma, ¿no? En la clase 4, ¿no? Es una gravedad de choque hemorrágico que nosotros podemos tener en cuenta también para poder evaluar el grado de traumatismo y poder instalar, pues, ¿no? Porque a veces, como le decía, el paciente está conversando, pero está taquicárdico, quiere decir que puede estar sangrando por dentro. Acuérdense, eso no hay que olvidarse. Siguiente, por favor. No, entonces el tratamiento es la fluidoterapia, que es obtener un acceso venoso adecuado, 2 vías venosas periféricas, 14 y 16, ¿ya? Prevenir venas proximales, siempre las más distales, administrar fluidos, con el objetivo de mantener una presión arterial sistólica mayor de 90. No lograr presión hasta controlar la hemorragia, salvo en T grave o una embarazada, ¿no? O sea, que a veces queremos llegar a que la presión sea hasta 120, 130 y dale fluidos, pasamos fluidos, ¿no? Pero acuérdense que en un paciente con T grave o embarazada lo podemos hacer un edema cerebral, ¿no? En niños ya se tiene su fórmula, mayormente. La respuesta mínima, nula, valorar la existencia de choque hemorrágico grave o choque no hemorrágico, es una derivación siempre urgente. Entonces acá
o más es la instalación de las vías periféricas, ¿no? Para yo recuperar eh, mis, mis fluidos que están perdiéndose visiblemente o no visiblemente. Ya voy evaluando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, voy poniendo volumen y la frecuencia cardíaca va disminuyendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Siguiente, por favor. Entonces todavía estamos. Y vamos al D, pues, ¿no? Entonces, ya daño neurológico, ya, pues, ¿no? Ahí valoramos al nivel de la conciencia, ¿no? Clásico, pues, ¿no? Básico. Soy enfermero, mi cara de Glauco, ¿no? Respuesta ocular, respuesta motora, respuesta verbal. Eso sí que lo tenemos que hacer como, saber como nuestro DNI, pues, ¿no? Básico, escala de Glasgow, básico, emergencista, básico, su escala de Glasgow. O todo enfermero, no necesariamente un emergencista, ¿no? Porque siempre el médico te va a decir, ¿no? Licenciado, ¿cuál es su Glasgow? Listo. Entonces, la escala de Glasgow nos evalúa el nivel de conciencia. Pupilas, tamaño, simetría y reactividad, ¿no? Nunca se olviden. Paciente evalúa, ya estamos en la parte, ya cuando, oye, no, ya comenzamos a ver el daño neurológico que puede haber y yo comienzo a ver. Glasgow, bueno, el Glasgow, si el paciente está intubado ya, pues, ¿no? Ya está sedado, listo. Nivel de conciencia ya no va, evalúo otra escala. Pero comienzo a ver las pupilas, tamaño, simetría, reactividad, ¿no? Y si ya evalúo una pupila, diferencia de pupilas, que hablamos de isocóricas, mióticas, anisocóricas, isocóricas, etcétera, ya entonces vamos a ver que ya hay un daño neuronal, ¿no? Hablamos de mióticas que están puntiformes, ¿ya? Hablamos de miosis, midriasis, cuando están dilatadas, ya, isocóricas cuando están iguales, están. Entonces, ¿qué más hablamos en daños neurológicos? La escala de Glasgow, la función cerebral y el pronóstico. 14-15 es un TEC leve, 9-13 un TEC moderado y menor de 8 un TEC grave. Un paciente politraumatizado, pues que ya pues en la primera parte lo intubamos, ya estamos frente a un TEC grave. Las pupilas, pupila dilatada unilateral o fija y dilatadas bilateralmente. Posible herniación cerebral, pupilas anisocóricas, no siempre patología. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso porque podemos tener frente a un problema de muerte cerebral súbita, ¿no? La hemos recuperado, pero ya el daño cerebral ha sido tremendo. Siguiente, por favor. Ya estamos casi en las últimas, en las últimas diapositivas. Y la E, pues, ¿no? Ya mírense, A, B, C, D, E, E. A, B, C. A, vía aérea, B, respiración, C, circulación, D, neurológico, y la E, la exposición. Ahí sí recién vamos a donar al paciente un ambiente adecuado, prevenir hipotermia, mandas y soluciones, ¿no? ¿Para qué? Para identificar de repente unas lesiones, ¿ya? Pero acuérdense que ya le instauré todo mi ABCD, ¿ya? Listo, obvio, pues si tiene una herida a nivel de la pierna que está sangrando demasiado, ya le he cortado, pero aquí ya expongo completamente al paciente, ¿no? Buscando algunas lesiones más agudas. Siguiente, por favor. Entonces, ya la evaluación secundaria, completamos el ABCD, ya hemos iniciado soporte de vida y volvemos a reevaluar el ABCD, ¿no? Entonces, acuérdense que el ABCD es básico, ¿ya? Y seguimos evaluando hasta que el paciente se vaya recuperando, ¿no? Acuérdense que hablamos de la fase trimodal, la primera, la segunda, tercera fase. Uy, ya, mi paciente está estable, está esas cosas, lo estabilicé todo, me descuido cuando acuerdo otra vez. Listo. Recuerda que en la tercera fase, que ya es la fase instauradora, ya el paciente también puede, y ahí tiene un porcentaje de fallecimiento. Siguiente, por favor. ¿No? La evaluación secundaria, la historia clínica, un examen físico de cabeza a pie, procedimientos complementarios, tratamiento analgésico, ¿ya? Entonces, siguiente, por favor. ¿No? Y también el tratamiento analgésico es básico, pues, ¿no? Un control de dolor es básico en el manejo inicial, debe abordarse la movilización y a la previa movilización, antes de poder moverlo, tengo que inmovilizarlo bien, y bueno, acá sí hay una serie de medicamentos que lo van a utilizar, pues, ¿no?
En las guías internacionales usan la morfina, la pitirina y la fentanilo, pues, ¿no? En nuestro medio, bueno, ya, nuestro medio tenemos tamal, ketoprofeno, fentanilo escasamente, ¿no? Entonces, en la morfina, bien difícil, ¿no? Pitirina, se usan frecuentemente, pero también con mucho cuidado, ¿no? Entonces, en otros países, el control del dolor es básico, pues, ¿no? Porque acuérdense que el dolor causa demasiado daño psicológico, pues. Siguiente, por favor. Bien, el traslado es traslado a un centro útil, hay que tener en cuenta eso. Ninguna técnica realizada debe ser retrasado pudiéndose aplicar en ruta, lo que decía, ¿no? No estoy demorando para canalizarle para antes que llegar a un centro asistencial, ¿no? ¿No? Entonces, hay que hacer el manejo de cronas y lógicas. Si dudas, centro coordinador de emergencia, acuérdate, si dudas, ¿dónde lo llevo? ¿No? Listo, estoy viniendo de un hospital, de un centro de salud, de una posta, ¿a dónde lo llevo? Un hospital, ¿no? Un hospital que me garantice. Durante este traslado tenemos que monitorizar, reevaluar constantes vitales, repetir el ABCDE, el cambio clínico, aspectos fundamentales, y el tratamiento del dolor y el apoyo psicológico que nunca ustedes deben de olvidarse. Como enfermeros que hacemos, como trato humanizado, que nunca debemos de perder la esencia de la enfermería, ¿no? Paciente, sea cual sea el desenlace, ¿ya? Siempre se es trasladado con un familiar. Si el paciente no lo va a agradecer, lo va a agradecer la familia. Licenciado, gracias por el apoyo emocional que usted siempre me dio, nunca me dijo un desaliento, ¿ya? Ante siempre todas esas emergencias nos olvidamos mucho de la parte psicológica, tanto el paciente como la familia, la parte espiritual. Siguiente, por favor, estamos terminando ya. ¿No? Entonces, el traslado a un centro adecuado no debe retrasarse con procedimientos que no coincidan directamente en la supervivencia del paciente, ¿no? Listo, entonces, listo, ya tengo que trasladarlo, listo, lo tengo que llevar, ¿ya? Y ya lo instalé, lo inmovilicé. No, uy, no tengo un collarín cervical, no lo puedo trasladar, no lo puedo mover, por eso les decía, pues, ¿no? Ustedes van a tener un politraumatizado básico, maletín, primeros auxilios, tabla rígida, inmovilizadores, collar cervical, ¿ya? La falta de uno de ellos no debe retrasar el procedimiento, porque acuérdense que hablamos de la hora trimodal, primera fase, segunda fase, tercera fase. Siguiente, por favor. Ya es la prealerta hospitalaria, bueno, eso sí es de acuerdo a los tipos de traslados que yo haga, a dónde lo va a llevar, ya cada ambulancia, cada chofer, cada piloto de ambulancia debe saber comunicarse que estamos llegando con un lesionado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Mira esta necesidad de traslado precoz, bueno, la edad y comorbilidad, las lesiones anatómicas, los fisiológicos, el mecanismo lesional, lesión facial, lesión costal, amputación, sospecha de fractura de pelvis, focalización neurológica, es decir, que ya está con daño neurológico, TEC moderado o grave, el mecanismo lesional, de lo que hablaba la cinemática, alta energía y velocidad, eyección del vehículo, de repente, oye, su compañero está muerto, pues está todavía con vida, entonces quiere decir que la cinemática ha sido fuerte, ¿no? Entonces, de repente la persona acompañante tuvo mejor, se cogió de un objeto que cuando fue el impacto no se dio contra un objeto contundente que puede haberle acabado la vida, ¿no? Entonces, por eso la cinemática es muy importante. La caída de altura, ¿ya? El doble de la talla. Entonces, hay una serie de, de aspectos que siempre nosotros debemos tener en cuenta en la cinemática para poder yo haber, eh, saber qué voy a hacer ante una emergencia, o sea, ante qué me estoy presentando. Una lesión simple o una lesión muy grave. Siguiente, por favor.
Vamos, siguiente. Ya. Bien, también tenemos el proelitismo en gestantes, las características diferenciales, ¿no? El gasto cardíaco aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta de 15 a 20 latidos por minuto y la tensión arterial puede bajar de 5 a 15 minutos, ¿no? Acá hay un manejo diferenciado, pues, ¿no? El traslado a la camilla de cuidado lateral, y no está de choque, más precauciones, la evaluación secundaria, valorar el tono uterino, siempre en una gestante hay que valorar ya la parte de la gestación, pues ¿no? A veces nos olvidamos mucho, hay que ver si andado vaginal o no, si hay contracciones, ¿ya? Y realizar una retención cardiopulmonar ineficaz a 5 minutos, quiere decir que le dio un RCP y fue negativo, pero bueno, hay que hablar la cesárea urgente. Acuérdense, es muy importante. Sí, recuerden que una persona gestante ya lleva 2 vidas dentro. Siguiente, por favor, ya estamos terminando. ¿Yo? Bueno, es una de las que hoy en día muchos motociclistas a veces que sufren accidentes de tránsito en moto lineal, ya hay que tener en cuenta cómo hacemos la retirada del casco. Siguiente, por favor, ya cuando estamos en la parte prehospitalaria. Siguiente. No, retirar, es imprescindible al menos 2 rescatadores, no voy a sacarle solo, ¿no? Uno fija la cabeza, mayormente la parte de la mandíbula y del cuello para poder retirar el casco con técnica adecuada y poder inmovilizarlo. Siguiente, por favor. Listo, como fijamos la cabeza, ya para que salga el casco. Ahí el paciente está consciente, está hablando, ya, pero el golpe, el casco protege el cráneo, ¿no? Entonces podemos tener a nivel de lesión a nivel de las vísceras, del abdomen o del tórax, ¿no? Entonces, pues la sujeción lineal es muy importante y la expansión lateral del casco facilita su extracción, ¿no? Quiere decir que lo muevo como está desenroscando. Siguiente, por favor. Evitar un movimiento brusco por caída en la cabeza. Entonces, jalamos y ¡pum! Cae en la cabeza. Eso lo tengo que evitar yo. Por eso se saca en forma adecuada, en forma lenta. Siguiente, por favor. Listo. Una vez que sacado, se sigue sujetando la cabeza y pasa a colocar el collarín cervical, ¿no? Para la inmovilización. Siguiente, por favor. ¿No? Listo, elevación del miembro superior por encima de la cabeza, cuando queremos lateralizarlo, ya acuérdense ahí, ¿no? Cuando nosotros lateralizamos a un paciente, ya, y movemos un miembro, que puede estar fracturado o no, no sabemos, ya, nosotros vamos a llegar a tocar, a coger siempre el miembro proximal y la articulación. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Entonces estoy voltando a mi paciente. Le he subido el brazo. Ya. Estoy cogiendo hombro, muñeca y voy a girar hacia el brazo extendido, ¿no? Isolateral. Siguiente, por favor. Listo. De esta forma que lo voy a voltear y lo voy a subir de frente a la camilla. Siguiente, por favor. El manejo de Reuter, mayormente con el inmovilizador, listo, el paciente está ahí, cuando tenemos el inmovilizador cervical, ¿no? O cogemos al paciente por el costado, control seguridad con la mano más próxima a la puerta, sujetar la muñeca de la víctima, ajustándoles ya para coger las 2 extremidades, listo, en esa forma, ahí cuando el paciente queda dentro del vehículo. Siguiente, por favor. Cuando tengo un chaleco de explicación, ¿no? Sujetar la muñeca de la víctima con nuestra mano. Y con otra mano estoy cogiendo la cabeza. Siguiente, por favor. Listo, estamos retirando el paciente en la forma más adecuada, ¿no? Sobre el tronco, ya. Siguiente, por favor. Listo. Y bueno, para terminar, las cosas imprescindibles mayormente
en la atención de un politraumatizado, no es de repente saber mucho, sino tener en cuenta muchos aspectos imprescindibles para la atención del paciente. La inmovilización, siempre un paciente, acuérdense, no se olviden, un paciente que es en la parte prehospitalaria, ya el ABCDE y la cinemática. Listo. El traslado, que es en la inmovilización del paciente, ya, para poder llegar a un centro asistencial. En el camino puedo seguir evaluando mi ABCDE, el paciente puede estar hipotenso. Si, como le decía, si el trayecto de mi lugar del accidente a mi centro hospitalario es largo, yo voy a tener que tener un acceso venoso de acuerdo a los parámetros que les he contado, ¿no? Una vía aérea, ¿ya? Paciente tiene dificultad para respirar, le pongo oxígeno. En el camino le voy poniendo oxígeno, ya voy poniendo circulación y garantizando que mi paciente llegue con los síntomas adecuados. Para ya que en la parte hospitalaria instaurar la parte final. Si bien es cierto, le he conversado bastante, o he incidido bastante en las tres fases trimodales, que es la primera y segunda fase, porque de eso va a permitir que yo actúe, ¿ya? Y nunca se olviden, acuérdense, por favor, paciente politraumatizado, hasta que no se demuestre una lesión interna, ustedes no pueden dejarlo. Así el paciente esté conversando, así el paciente esté riéndose, ¿ya? Y por eso es muy importante cuando van a la parte prehospitalaria, cuando reciben un paciente en el hospital, preguntar la cinemática, ¿ya? ¿Qué sucedió? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué distancia había del carro que lo encontraste? ¿O lo encontraste dentro del carro? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay que ver también con el impacto del carro, qué tan el daño ha sido tan grande, ¿no? Bien, ¿está Sujei por ahí? Sí, muchísimas gracias, licenciado Manuel, por la excelente presentación, los puntos muy claros, lo que se ha resaltado en esta noche, que han servido de mucho para nosotros poder recordar la importancia de la adecuada atención hospitalaria de un paciente, en los cuales es importante garantizar su estado de vida. Dejamos abierta la sala para las preguntas, que las puedan hacer directamente a través del chat, o si no también levantando la manito, puedan participar. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Sin embargo, sí existe un temor